Javier, el caso que más te ha impactado quizás sea este que tengo aquí, ¿no? El que recoges en tu libro, los ecos de la tragedia. Sí, sin duda, y de hecho te voy a hacer una confidencia, ¿no? Cuando a mí me llega este caso al principio, yo creo que esto no lo he contado antes, yo estaba escribiendo un libro, compilando algunas investigaciones, algunas historias que yo había hecho recientemente, ¿no? Pero de pronto fui dándome cuenta de que había demasiados testigos, demasiadas personas, demasiados casos, y que era un caso tan potente, tan fuerte, que merecía tener un libro para él solo. Y entonces me prometí no publicarlo hasta que yo hubiera conseguido todos los datos y hasta que yo tuviera mis propias conclusiones sobre este tema. Y lo hice al final, por fortuna, porque llegué a conseguir datos sorprendentes y además acabo de recordar que los conseguí precisamente aquí, en Córdoba, en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo estaba detrás de esta historia, el libro investiga, es una investigación de los fenómenos que ocurren en el camping Los Alfaques tras ese terrible incidente en el año 78, donde mueren cerca de 200 personas calcinadas por la explosión de un camión cisterna, ¿no? Y se cuentan historias muy trágicas, historias tremendas, que algunas de ellas son tan fuertes que preferí incluso obviarlas en el libro porque creía que no aportaban gran cosa, y sin embargo, pues desde ese momento, desde ese accidente, hay mucha gente que en ese camping dice haberse encontrado con figuras sin rostro en mitad del arcén durante la noche, personas que además no conocían lo que allí había ocurrido, no eran personas que fueran sugestionadas. Hablábamos, por ejemplo, también al principio, ¿no?, de que muchas veces se dice que las personas que creen en todo esto son gente que no tiene cultura. Además que a mí eso me parece una falta de respeto absoluta, ¿no? Pero en este caso encontramos testimonios en todos los ámbitos, con lo cual esa teoría no nos vale. Había médicos, había políticos muy importantes que habían trabajado incluso en el Congreso de Madrid, que se habían encontrado con esas figuras, y lo que yo me encuentro cuando voy al lugar es que en los pueblos de alrededor se conocen esas visiones como los niños del cubo. Y aquello a mí de verdad me marca. Llego a conocer a un niño que se salva de forma absolutamente milagrosa, que tiene una historia de superación brutal, que a mí me emociona en el lugar porque yo regreso al camping con él y él no había vuelto desde hacía años. Y bueno, pues es una vivencia que no habla solo del misterio y de lo paranormal, sino de cosas muy emocionantes que pasaron y de todas esas casualidades que tú conocerás muy bien, que surgen cuando uno de verdad está dejándose el alma por llegar al último dato, ¿no?